Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del HR Podcast que sacamos junto a nuestros amigos de Info Capital Humano y Catapulta. En esta oportunidad estoy muy feliz de presentar a Carlos Guibar. Carlos Guibar, bienvenido, muchísimas gracias, Diego. por Muchas aceptar la gracias. invitación. Para los que no nos conocen, de alguna manera tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el sistema Coca-Cola, en Arca Continental Lindley, en mi época Corporación Lindley, como me gusta recordarla. Y ahí Carlos era el jefe de mi jefe, por eso yo le decía gran jefe, ¿no? Y desde ahí pudimos formar una linda relación, una linda amistad que la hemos sabido potenciar en el transcurso de los años y hoy estoy muy feliz de que Carlos lidera una firma AdConsul desde México y desde ahí ayuda a las organizaciones a generar un impacto real desde las áreas de recursos humanos, capital humano. Entonces, Carlos, una vez más, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Gracias por acompañarnos y por compartir todos tus conocimientos y experiencias. Para los que no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti, sobre tu trayectoria, antes de empezar Sí, con con las gusto, preguntas. con gusto. Bueno, yo tengo casi 40 años de experiencia en el mundo corporativo. Pasé por muchas compañías, ¿no? La más destacada, PepsiCo Alimentos, que Frito-Lay. Ahí tuve la oportunidad de ser gerente de recursos humanos para Perú y Ecuador. Luego me fui a Lindley, a Inca Kola, ¿no? Justo en el momento que se producía la alianza con Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahí estuve muchos años. Y llegué a ser director de recursos humanos de Lindley. Y fue en aquel momento cuando Arca Continental, que es el tercer embotellador de Coca-Cola más grande del mundo, compra Lindley y me llevan al corporativo de Arca, ¿no? Allá en Monterrey, en México, ¿no? A una posición corporativa de talento y cultura. Y ahí pasé los últimos 8 años. Hace poco más de un año, por ahí, decidí emprender, ¿no? Y dije, bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a devolver un poquito todo lo que la vida me dio, todo lo que aprendí en esa carrera y comencé un rol de consultor, ¿no? Ahí fue que me asocié con Otto, mi socio ahí en AdConsul, y nada, comenzamos ese trabajo, primero extendiendo el portafolio de soluciones de la consultora, y segundo, abriendo una oficina allá en Monterrey, en México, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? O sea, trabajando desde allá un poco, como tú bien dijiste, ayudando a las organizaciones de Latinoamérica a potenciar el valor de la gente, ¿no? Hacer que el capital humano realmente sea la principal fuente de valor de las compañías, ¿no? Buenísimo, Ese es el esfuerzo en el que estamos ahora. buenísimo. Y felicitaciones por ese recorrido, por esa trayectoria. De hecho, en la compra, ¿no?, de Arca Continental sucede algo curioso que no es muy común y es de que por lo general una empresa que compra pone a sus líderes en las operaciones que compra. Y ahí, acá, bueno, por lo menos acá en Perú sucedió un poco lo Sí, inverso, ¿no? Se sí, empezaron a llevar a a los principales líderes de la operación de Perú y creo que eso dice mucho, ¿no? Eso dice mucho de la sí. gestión que de alguna manera tú lideraste en Lindley para Perú. Y mientras contabas, te voy a hacer una pregunta que no estaba en la relación de preguntas, pero me acordé cuando me entrevistaste, ¿no? Cuando yo entré a Lindley. Y una de las preguntas que me hiciste fue, Diego, ¿qué opinas, no? O ¿qué es mejor? ¿Contratar talento de afuera o formarlo desde adentro? Y me gustaría comenzar la conversación de hoy con esa pregunta. Ahora yo te la devuelvo. Sí, Carlos, perfecto. para ti, ¿qué opinas sobre eso? Qué buena memoria. Sí, sí, por supuesto. Mira, depende, todo depende. A ver, en recursos humanos no todo es blanco y negro, ¿no? Hay grises, muchos, ¿no? Ujú. A veces es mejor dar oportunidades a gente de dentro, ¿no? Sobre todo porque la gente lo que quiere es eso, es crecer, ¿no? Es desarrollarse, es sentir que su trabajo es valorado, es sentir que ellos son apreciados, ¿no? Entonces, a veces es necesario, sí, tener líneas de carrera y desarrollar sucesores, y que todo líder tenga su línea de sucesión definida, etcétera. Y es un buen mensaje, sí. Pero en tiempos como los que vivimos, en tiempos de cambio constante, de incertidumbre, de inteligencia artificial y más, a veces también es necesario traer talento de fuera, ¿no? Ujú. Porque talento de fuera a veces viene con un punto de vista diferente, traer incluso talento de otros negocios diferentes, de Ujú. rubros diferentes al de una compañía, porque aporta eso, ¿no? Hoy en día lo que queremos es
equipos donde la gente piense diferente, donde la gente tenga diferentes puntos de vista, donde la gente tenga diferentes experiencias, porque eso es lo que va a enriquecer, ¿no? O sea, hoy en día las respuestas ya no las puede dar una sola persona, como antes el líder que era el gurú, ¿no? Hoy en día son los equipos los que dan las respuestas y a veces también ayuda a complementar a esos equipos con talento de fuera, ¿no? Así que mi respuesta es depende y las dos son válidas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahora, quizás ante la igualdad de repente de condiciones de un talento interno y uno externo, quizás valga la pena darle la oportunidad, ¿no? Como Sí, bien dices, sí. con el objetivo del desarrollo, del crecimiento, pero claro, si no hay igualdad y el talento interno vemos de que no va a tener esa capacidad, poder de implementar conocimientos nuevos o cosas que la empresa necesite, pues talento externo, ¿no? Así que lo máximo, Carlos, muchas gracias. Ahora sí, para comenzar con el tema que nos trae, que es y el motivo por el cual estamos acá, que es el HR Learning Day. Carlos, las organizaciones invierten millones, ¿no? en capacitar a su gente, en formar a su gente. Sin embargo, no necesariamente esto se ve en los resultados de negocio, ¿no? No se ve en la ejecución. Y es más, yo diría que tenemos una enfermedad y es de que estamos muy acostumbrados a solamente medir la ejecución, la cobertura, cuánta gente capacitamos, cuánta plata gastamos, si se sacaron 20, si se sacaron 15. Pero esos indicadores de la ejecución, de la formación, no necesariamente son indicadores del negocio, ¿no? Si nos permitió generar ventas incrementales, si reducir la merma. Entonces, ¿qué necesita pasar para que empecemos a incluir esos indicadores o para que esa inversión realmente reditúe? Es interesante lo que preguntas, ¿no? Porque sí, efectivamente, el gran cuestionamiento que tienen recursos humanos es, bueno, nosotros en principio, recursos humanos es un área que es un gasto, ¿no? Contablemente es un gasto. Entonces, todo lo que hacemos es un gasto. Y sobre todo Ahora, capacitación. sí, sí. Ahora, depende de nosotros que se vea como una inversión y no como un gasto, ¿no? Y ahí entra el tema que tú pones sobre la mesa. Eh, el problema con la capacitación está en el diseño, ¿no? O sea, ¿cómo determinas que se necesita un X curso para X personas en una compañía, ¿no? Y ahí viene el problema principal, porque yo veo que muchas áreas de capacitación, yo he conversado con muchas empresas, me han hecho pedidos, ¿no? Y me dicen, "Ya, Carlos, queremos capacitar a mis directores en innovación, por ejemplo, ¿no? Pero yo veo la compañía, veo cómo funciona, y digo, pero ustedes no necesitan innovación, a lo mejor ustedes necesitan otra cosa, ¿no? Pero no, es que por innovación, porque está de moda y queremos que nuestros directivos estén, Claro. que tengan lo mejor de lo mejor. Y si la capacitación, ¿qué es lo que busca? La capacitación busca cambiar comportamientos, ¿no? Eso es. Pero entonces el proceso debe partir del negocio, ¿no? O sea, de la estrategia del negocio, ¿no? ¿Qué comportamientos necesita esa estrategia del negocio para que se concrete, para que se ejecute bien? Eh, y de ahí debe partir el diseño. Si parte de ahí el diseño, entonces ya, yo necesito cambiar estos comportamientos para soportar el objetivo estratégico tal de la compañía, ¿no? Entonces, hago la capacitación y ahí sí funciona lo que tú decías, el medir. ¿Qué cosa voy a medir? Bueno, voy a medir que estos comportamientos ayuden a que este objetivo estratégico, perdón, se cumpla, ¿no? Entonces ahí es más fácil medirlo, porque partiste de algo fáctico, ¿no? De un hecho concreto, de un objetivo estratégico que por lo general tiene indicadores, ¿no? Yo no creo que exista un objetivo estratégico que no tenga indicadores. Entonces, esos son los indicadores que tienes que medir, ¿no? También mide si quieres lo de asistencia a los cursos, lo de si le gustó o no le gustó, perfecto. También es importante porque te ayudan a escoger bien a tus proveedores, en todo caso de capacitación, pero el impacto real se mide en la estrategia, ¿no? En la ejecución de la estrategia o en el cumplimiento de la estrategia. Y para eso tienes que partir de la estrategia para saber lo que tienes que pedir al final y ver si realmente el impacto se dio o no se dio, ¿no? Súper. ¿Y, ¿Y qué comportamientos, habilidades has visto que necesitan hoy los negocios, ya sea desde tu rol como consultor y de lo que has podido aportar desde ahí o de tus experiencias en el corporativo? Ojo, ¿no? Que pregunto por lo segundo. Lo primero era lo que te pide. El cliente llega y pide lo que quiera, ¿no? Como la carta Papá Noel y piden innovación, inteligencia artificial, liderazgo. Ya cuando haces el doble clic
¿Qué comportamientos has visto hoy que los negocios están necesitando más? A ver, el, el gran tema hoy en día es humanizar los negocios, ¿no? Yo creo que ese es el principal desafío, ¿no? Ajá. Vivimos en tiempos de inteligencia artificial, ya lo decía, de digitalización, en fin, de procesos acelerados, pero el gran tema es que todo eso no debería hacer que los negocios se deshumanicen, ¿no? ¿Y qué significa humanizar? Humanizar significa hacer eso que todavía las personas podemos hacer y que la IA no lo hace, ¿no? O sea, Mm, ser empático, ponerse en el lugar del otro. Y lo que tradicionalmente se llama las habilidades blandas, ¿no? Que yo digo de blandas no tienen nada, pero en fin, así se les llama, ¿no? Y el gran tema ahora es que esas habilidades hoy en día son más necesarias que nunca. Y, y yo he visto, he conversado con muchas compañías en los últimos meses. Y son muy pocas las que están mirando eso. La mayoría ya quiero una capacitación en inteligencia artificial. Quiero una capacitación, lo que te decía, en innovación. Pero, ¿dónde está la capacitación para tus líderes? ¿No? Porque los líderes son los más afectados hoy en día en todo esto, ¿no? O sea, encima que ya sienten que cada vez van quedando de lado porque ya nadie les consulta nada, porque ahora es más fácil es recurrir a tu mm. IA y le preguntas lo que quieras y te aconseja y incluso te da la razón, que Sí, te hace sentir bien, mejor todavía, pero, pero son esos temas, ¿no? Y ahí viene un tema que es importante, ¿no? El tema de qué comportamiento necesitas para llevar a tu organización al siguiente nivel, ¿no? Y, y sí, pueden haber temas técnicos, ¿no? Pero yo recalco mucho que esas habilidades que las personas todavía tenemos y que nadie las puede igualar son las más necesarias, ¿no? Usted decía empatía, entender al otro, darle la seguridad a la persona de que su opinión va a ser al menos escuchada, ¿no? Ujú. Todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que importa hoy en día, ¿no? Sí, humanizar, y yo lo veo desde dos frentes, ¿no? Dos temas importantes al momento de humanizar. La primera es la personalización, de realmente saber qué es lo que tu colaborador de alguna manera necesita trabajar, pero también es, oye, el decir humanizar no significa ausencia de indicadores, no significa ausencia de impacto, ¿no? Y al contrario, la tarea ahí para nosotros, para los líderes de recursos humanos, es cómo construimos esa conexión entre una habilidad blanda, como la empatía, como la escucha, ¿no? Y el impacto que pueda generar en el negocio, sino que a veces ahí flaqueamos, ¿no? Nos quedamos en el discurso y no necesariamente hacemos la tarea, nos compramos el pleito y lo traducimos en indicadores duros de negocio. Y es eso, digo, o Sí. sea, lo has dicho muy bien, humanizar no significa ser buena gente Ujú. y ser indicadores, ¿no? Porque al final todo apunta a qué? Apunta a que se tienen que lograr esos objetivos estratégicos que Ujú. la compañía tiene. Esa es la finalidad, para eso estamos en una compañía, para Sí. hacer que los objetivos estratégicos de la compañía se cumplan. Y el liderazgo humano es simplemente apunta hacia eso, ¿no? Que Ujú. la gente trabaje con mayor ahínco, con mayor compromiso, etcétera, y al final se cumplan esos objetivos, ¿no? Y para que los que hoy nos escuchan lo puedan tangibilizar aún más, por poner un ejemplo, ¿no? Y algo muy rapidito que se me viene a la cabeza. Sí, claro, vamos con el líder de operaciones, el líder de comercial, y nos quedamos en el discurso de solamente, no, es que hay que humanizar, en su cabeza, humanizar, seguro me ha pedido que me tome un café con mi gente y no entienden el valor que eso pueda tener. Entonces, hacer la tarea significa de explicarle a ese líder, oye, mira, si no tienes estas conversaciones difíciles con tu equipo, pueden haber problemas que estén ahí atorados y que no te lo dicen por miedo, que no te lo dicen porque no saben cómo hacerlo, y estás extendiendo la solución de ese tema y ese problema que hoy le puede significar tanta plata a tu área. Si nosotros tenemos la capacidad de hablarle así a nuestro cliente interno, a los líderes del negocio, la cosa cambia por completo y dejan de vernos como el que va a hacer la fiesta de fin de año, el que quiere que llenemos la encuesta de clima versus alguien que realmente me ayuda a vender más, vender mejor, a producir mejor, con menos merma, etcétera, ¿no? Entonces, pero tenemos que llegar ahí. Y llegar ahí no es tan fácil. Y sobre todo si tenemos un estilo y un ritmo de trabajo que no nos permite pensar, ¿no? Que nos tiene a 1000 por hora todos los días. Así que está buenísimo. Eh,
Carlos, en este medio se habla mucho del reskilling, del upskilling. A mí personalmente no me gusta tanto ponerle etiquetas y yo me quedaría con esto, ¿no? Todos son comportamientos. Y cambiar los comportamientos de la gente es quizás una de las cosas más difíciles de lograr. Uno puede diagnosticar, plantear una estrategia espectacular, meterse al negocio, aprender el negocio, traducirlo en acciones. Todo eso uno lo puede estudiar y lo puede ejecutar bien. Pero hacer de que alguien haga las cosas diferentes me parece el verdadero reto. ¿Tú qué consejos, qué aprendizajes tienes para alcanzar con éxito esos procesos de cambio? A ver, mira, tú lo has dicho bien y creo que partimos con eso del inicio, ¿no? El tema clave son los comportamientos, ¿no? ¿Qué comportamientos necesitamos cambiar? Pero ¿de dónde sale eso? ¿Cómo sabemos eso? Eh, Justo en Adosu tenemos una metodología, ¿no? Que ayuda a eso, ¿no? Y partimos del hecho de que, a ver, el fin supremo, el punto de principio y el punto de llegada es la estrategia del negocio. Es eso, o sea, la ejecución de esa estrategia. Eso es lo que queremos. Ahora bien, el tema de la estrategia es el resultado de tres cosas. La cultura, o sea, cómo se comportan las personas, cómo reaccionan al cambio, etc. El liderazgo activando esa cultura que queremos Ujú. y los equipos, ¿no? Porque al final los resultados los logran los equipos, ¿no? Y tenemos que buscar que esos equipos tengan alto desempeño. Ahora bien, la cultura. La cultura, ¿qué cosa es la cultura? La cultura, es lo que te decía, es cómo interactúa la gente, cómo reacciona ante el cambio. No estoy hablando del letrero de la pared que dice misión, visión, valores, no. La cultura es la del día a día, ¿no? Entonces, primero tienes que determinar, bueno, ¿cuál es mi cultura actual? Yo soy una empresa que le gusta innovar, que le gusta la creatividad, soy una empresa donde todo tiene una política, un reglamento y un proceso y no me puedo salir de eso. Soy una empresa que mata por los resultados y que hace lo que sea. En fin, nosotros tenemos tipologías culturales y, y- y hacemos un diagnóstico para ver dónde está tu compañía, qué tipo de cultura tiene. Y la siguiente pregunta es, ¿esa cultura acompaña la estrategia Ujú. o la bloquea? Y esa es la pregunta del millón, porque una vez que decimos, no, yo soy una compañía donde todo está normado, donde todo tiene política y así quiero seguir siendo. Pero ¿sabes qué? También tengo que comenzar a innovar, por ejemplo, una innovación controlada. Entonces me traigo elementos de otra cultura diferente a esta mi cultura actual. Y ese es el punto de partida para ver, bueno, ya, tengo esta cultura y quiero esta otra. Ujú. Ya, mis líderes, ¿qué comportamientos tienen ahora? Esos comportamientos concuerdan seguramente con la cultura original, ¿no? Pero la cultura deseada, ¿qué comportamientos nuevos necesita? Y ahí es donde comienza el proceso, ya. Entonces a mis líderes tengo que ayudarlos a desarrollar estos nuevos comportamientos, ¿no? Check, check, check. Y eso te permite, ¿qué cosa? Hacer lo que llamamos un código de liderazgo, ¿no? O sea, decir, bueno, yo a los líderes de esta compañía les pido esto, esto y esto. Estos son los comportamientos que yo espero de ellos. Estos son los comportamientos que no voy a tolerar de ellos. Y esto es, y yo quiero que con estos comportamientos ellos lideren y así sus equipos van a lograr el alto desempeño, ¿no? Ujú. Porque es la única manera, pero otra vez, el punto de partida es la estrategia. La estrategia te va a llevar a que cuestiones tu cultura actual, porque es la cultura la que tiene que soportar a la estrategia y no al revés. Y una vez que definas eso, vas a poder definir qué comportamientos tienen sus líderes, cómo deben gestionar sus equipos, etcétera, ¿no? Y es así como consigues el alto desempeño. Ujú. Y mientras nos comentabas todo eso, mi cabeza volaba, ¿no? Y decía, pucha, es una tarea muy difícil porque es como ponerle un espejo a la empresa, ¿no? La empresa puede querer algo y cuando se mira al espejo de repente no le gusta lo que ve. Entonces es ayudar mucho a quizás equilibrar la expectativa que tengo yo como dueño o como organización de querer tener una cultura X y decir, oye, ¿sabes qué? No, quizás tengo que acomodar un poco mis expectativas, ¿no? De repente, como que yo me miro al espejo y digo, quiero ser Brad Pitt, oye, eso está bien difícil, ¿no? No vas a llegar a ser Brad Pitt, si te esfuerzas puedes llegar a ser, no sé, X, ¿no? Y ese ejercicio la organización tiene que hacerlo bien, porque si no, todos los moldes que va a terminar adquiriendo en términos de conductas, de comportamientos, de valores,
no van a acompañar necesariamente esa estrategia, ¿no? Ahora, para una organización que se encuentra en ese proceso de cambio, que le gustaría empezar a cambiar su cultura para alcanzar mejor los resultados de sus negocios, eh, ¿qué les recomendarías? ¿Declarar primero la cultura deseada o primero, por ejemplo, que los líderes demuestren esa cultura deseada y luego después recién comunicarla, habilitarla? Porque muchas veces se hace la tarea, como bien dices, ¿no? Ya tienen su nuevo propósito, así recontra marquetero, visión, misión, valores, la declaran y la organización no necesariamente lo vive, como decías, ¿no? Ahí, ¿cómo recomiendas manejar lo que tiene la compañía y lo que desea? A ver, y otra vez volvemos. Todo se trata de comportamientos. Todo al final son comportamientos. Pero primero tienes que hacerte el ejercicio de dónde estoy parado ahora, ¿no? ¿Cómo es la cultura de mi compañía, ¿no? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué características tiene? ¿No? Y cada compañía es un mundo, ¿no? Y ninguna compañía, yo te hablaba hace un rato de 4 tipos de cultura, ¿no? Nosotros tenemos una tipología de 4 tipos de cultura. Una cultura exploradora, una cultura colaborativa, una cultura operativa, etc. Ahora, ninguna empresa es 100% un tipo de cultura, o sea, tiene una cultura, pero a veces algunas áreas son más tiradas a otra cultura, es complejo. Ya. Nosotros tenemos un diagnóstico que te mide todo eso y que te posiciona a una compañía en una tipología cultural diferente y incluso desglosa sus áreas en qué tipología tiene cada. Pero ya, al final el proceso es ya, ok, si yo me quiero mover de esta cultura aquí a esta cultura, a cambiar algunas cosas de esa cultura y transformarla para impactar en la estrategia, necesito cambiar comportamiento. Ya, eso lo decíamos hace un rato, es definir qué comportamientos queremos de los líderes. Y ahí viene el tema fundamental, ¿no? Y es, ya, yo como líder sé que la compañía está esperando de mí esto, lo tengo clarísimo. ¿Cómo traduzco eso en resultados, ¿no? Y ahí viene el rol del líder ya con su equipo, ¿no? Lo que el líder tiene que buscar es que construir o desarrollar equipos de alto desempeño. Y este de alto desempeño es un término que se usa mucho y que hay muchas maneras de lograrlo, pero yo propongo una fórmula bien simple. El desempeño, el alto desempeño es la suma de confianza, o sea, en un equipo donde hay confianza para decirse las cosas, donde yo puedo opinar incluso en el sentido contrario a mi jefe. Al final mi jefe va a cortar el pastel, pero yo al menos opiné y di una idea, ¿no? Ya, eso es confianza. Y el otro es exigencia, ¿no? Exigencia porque sin exigencia no hay resultados. El cruce de esos dos factores, confianza y exigencia, te trae el alto desempeño. Si tienes equipos con alta exigencia y alta confianza, es el alto desempeño. Entonces, el siguiente camino es desarrollar a tus líderes. ¿Para qué? Para que le den confianza a la gente, pero también exijan, ¿no? Y en el cruce de eso tienes temas como, tú lo dijiste hace un rato, las conversaciones. Porque hoy en día las conversaciones son más necesarias que nunca. Hoy en día, en tiempos de inteligencia artificial, las conversaciones son necesarias. Y las conversaciones no solamente una vez al año cuando le das feedback, sino las conversaciones, si es posible, todos los días, ¿no? Porque eso es lo que hoy en día importa más, ¿no? Y esa es la síntesis del liderazgo humano, ¿no? Las conversaciones, son clave, ¿no? Y conversaciones sobre temas laborales y sobre todo porque tú como líder hoy en día necesitas estar presente a través de tu gente, ¿no? Entonces, es eso, el líder al final se convierte en el factor clave en todo esto, ¿no? Es porque él es el que tiene el rol de, primero, de hacer que la inteligencia colectiva fluya, ¿no? O sea, que el equipo busque respuestas, que el equipo logre resultados. Y junto con eso es modelar la cultura, ¿no? Modelar la cultura que la compañía quiere. El líder tiene que ser el modelo de la cultura. La cultura puede estar o no escrita, eso no interesa. O sea, incluso hay compañías donde aplicamos esta metodología y me dicen, sí, yo quiero cambiar la cultura, sí, pero no mi cultura declarada, la que está en el cuadro, no, porque esa es la cultura del fundador. Perfecto, no la cambie, déjalo ahí. O sea, al final, el cambiar comportamientos es un proceso muy diferente, ¿no? Pero es primero entender de dónde partimos. Y repito, partimos de la estrategia,
y luego hacemos que la cultura acompañe a la estrategia. ¿Cómo es? A través del liderazgo, ¿no? Ujú. ¿Y qué hacen los líderes? Bueno, desarrollar equipos de alto desempeño. Y es así, es como un círculo virtuoso, ¿no? Correcto. Has dicho muchísimas cosas interesantes y me gustaría profundizar sobre tu fórmula, ¿no? De confianza y exigencia. Eh, ¿Cómo un líder puede mejorar la confianza y la exigencia? Pero le voy a poner unas barreras, ¿no? Ujú. ¿Cómo un líder puede trabajar la confianza en una sociedad en donde hay un dicho, ¿no? que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? En donde nos cuesta mucho confiar, ya por un tema más cultural, no sé, ¿no? Y por otro lado, con el ingreso de la exigencia, por otro lado, con el ingreso de las nuevas generaciones, que lo toman, yo no sé si esté generalizando, ¿no? Pero antes, hace 20 años, tú dabas feedback un poco duro y la gente lo tomaba un poco más deportivo. Decir, sí, vamos, me dolió, pero sigo avanzando. Versus ahora no, son un poco más sensibles al feedback, ¿no? Entonces, poniéndole esas dos pequeñas barreras acá a tu fórmula, ¿qué le recomendarías a los nuevos líderes que hoy les toca sacar resultados adelante con estas barreras? A ver, la primera es algo que yo lo veo bien básico, ¿no? O sea, para tú confiar en una persona, tienes que saber que esa persona es de confianza, ¿no? Entonces, lo primero es el talento, ¿no? O sea, ¿qué talento tienes, ¿no? O sea, es un talento en el que tú puedes confiar, Ujú. porque si no, Que se puede evidenciar, ¿no? vamos Porque, mal, ¿no? O sí, sea, sí. mejor... a ver, es un poco lo que... Tú de acuerdo, es lo que dice en Lindley, ¿no? O sea, es traer gente en la que tú sabías que podías confiar, ¿no? Tú decías, eso es lo que te toca hacer, y tú sabías que lo iba a hacer. Y ya no estabas ahí detrás de él o de ella, no, ya sabías que lo iba a hacer y punto, ¿no? Eso es, entonces primero tienes que rodearte del mejor talento, ¿no? Y en el mejor talento, ahí sí sabes que puedes confiar en él, puedes ponerle retos altos, puedes exigirle mucho, porque el problema es que ambos tienen que pesar igual, ¿no? Tanto la confianza como la exigencia. Pueden ser muy intensivos, muy altos, puede ser una exigencia muy alta, tú puedes tener estándares muy altos y está bien, perfecto. Pero si la confianza la tienes que dar en el mismo nivel, con el mismo peso, ¿no? Ujú. Y ahí funciona, funciona. Los equipos de alto desempeño son posibles. Eh, yo estoy escribiendo un libro ahora sobre eso, ¿no? Que habla parte de la experiencia de Lindley, ¿no? Y habla de eso, ¿no? O sea, los equipos de alto desempeño se pueden construir, pero la premisa básica es el talento, ¿no? O sea, que si tienes gente talentosa, la fórmula funciona. Ujú. Si tienes gente que no es talentosa, Se cae. cae. Ujú. Y también por ahí mencionabas algo interesante, ¿no? Que es la oportunidad de decir lo que piensas, por más de que no suceda lo que propusiste, e incluso yo la llevaría más lejos todavía, ¿no? De desmitificar el conflicto. La gente le tiene miedo al conflicto, ¿no? Le tiene miedo a la diferencia de opiniones, estrategias, y de defenderlas con convicción y coraje. O sea, si tienes dos partes y ambas partes defienden lo que creen con convicción y coraje, inevitablemente se va a generar el conflicto. Pero es un conflicto positivo, ¿no? Hay que entenderlo como un conflicto que le genera bien a la organización. Quizás una de las partes no gane, ¿no? O que sienta que no gane, pero si entendemos de que gana la organización, ya ganamos todos, ¿no? Entonces, también es algo importante como parte de esta cultura de alto desempeño, de equipos de alto desempeño, ¿no? Evidentemente, y de todas maneras, hacerlo con respeto, ¿no? Hacerlo de manera profesional. Ok, Carlos. Y ya para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a las personas que están comenzando su camino hoy en recursos humanos, ¿no? En querer ser realmente estratégicos en sus organizaciones, en estar cerca? ¿Qué les recomendarías a ellos? Primero, conoce la estrategia de tu compañía, de tu negocio, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué cosa quiere hacer tu negocio? ¿Cuál es su plan estratégico? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? ¿Sus metas de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo? Y a veces he conversado, oye, me dice, pero no tenemos un plan estratégico, he buscado y no lo tenemos. Raro, ¿no? Pero bueno, a veces algunas compañías tienen su plan estratégico y lo guardan, ¿no? O no lo difunden. Bueno, tema de cada compañía. Pero no importa.
siéntate con los líderes de los líderes clave del negocio, ¿no? Dependiendo del negocio, con el comercial, con el financiero, con, no sé, con el de atención al cliente, dependiendo del negocio, de manufactura, no sé qué sé yo. Siéntate con ellos y bueno, ¿cuáles son tus metas? ¿No? O sea, date el tiempo, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué objetivos tienes? Y a veces el gran error que yo veo que se comete mucho en recursos humanos es ya, yo te voy a preguntar, pero solo me interesan los temas que tienen que ver con gente, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no sé, pues si el objetivo de una planta es crecer en participación de mercado. Ah, no, es un objetivo de marketing, eso no me interesa. Y no, sí tiene que interesarte, porque para que la compañía crezca en participación de mercado, vas a tener que instalar alguna capacidad en tu fuerza de ventas y en general en tu compañía, ¿no? O sea, sí, no hay ningún objetivo, ninguno, hasta el más técnico que pueda parecer, no sé, comprar una máquina nueva, una línea nueva en una empresa de producción, o renovar nuestros equipos de cómputo. No sé, estoy hablando de ejemplos quizá tontos, ¿no? Pero en todos hay gente de por medio, ¿no? Y si no la hay, se trata de capacidades, ¿no? Y yo siempre digo, insisto, en que el rol de recursos humanos no es gestionar personas, es construir capacidades. Ujú. Y en la construcción de capacidades ahí entran las personas, pero entran más cosas las personas. Entonces, lo que yo les recomendaría es eso, ¿no? Primero, entender cuál es la estrategia del negocio, luego entender cuál es la cultura de esa compañía y ver si la cultura realmente está acompañando esa estrategia, y si no, pues algo tienen que hacer, ¿no? Porque si la cultura, y otra vez, la cultura como comportamientos, como día a día, no como valores, no, sino como comportamientos. Si esa cultura no acompaña la estrategia, estás en problemas, ¿no? Pero para saberlo, primero tienes que conocer la estrategia, ¿no? Conociendo la estrategia, vas a ver cuál es la cultura, ¿no? Y como te decía, ¿no? La cultura hay que medirla, ¿no? Porque la cultura tienes que administrarla, tienes que diseñarla. La cultura no se deja al azar, no deberías dejarla al azar, tienes que diseñar la cultura. Y para diseñarla, y diseñarla de acuerdo a la estrategia que tiene. Entonces, es un camino que suena fácil, yo sé, pero se puede hacer, hay que medir, porque al final todo es datos, ¿no? Y la cultura también se puede medir, y la cultura también se puede expresar en datos, a la cultura también se le pueden poner indicadores, porque la cultura es un hecho tangible, ¿no? Son comportamientos, otra vez. Entonces, eso es medible. Buenísimo, me encanta porque el máximo experto en recursos humanos nos ha recomendado estrategia y negocio, ¿no? Que son cosas que no tienen que ver con necesariamente, o tendrían que tener todo que ver con recursos humanos, ¿no? Y es algo que también yo menciono mucho en las clases que dicto, ¿no? Para uno ser más exitoso en recursos humanos, ya no va a ser por qué tanto de recursos humanos sepas, sino efectivamente por qué tanto de negocio y de la estrategia logras captar, ¿no? De hecho, con María Teresa Merino, en algún momento conversábamos de que, claro, el líder va a ser más exitoso, va a ser aquel que tenga una correcta lectura del negocio. En qué momento se encuentra tu negocio, cuál es la estrategia, y finalmente con las herramientas que tienes puedas ayudar a la organización a cumplir su estrategia. Y otro tema también, y cito a otra persona, ¿no? Hace poco estuvimos en un evento con Rafael Nuez y soltó algo muy interesante, que es cuando uno contrata, a veces dice, voy a contratar al mejor jefe de capacitación. Sí, porque quizás pueda llegar a ser un buen gerente de capacitación y desarrollo, y con suerte a la cabeza de recursos humanos. Pero ¿por qué no cambiamos y dices, oye, esta persona podría ser el próximo gerente general, ¿no? Y es más, empezar a tener indicadores y decir, oye, ¿cuántos potenciales gerentes generales he formado? Han pasado por mi área de recursos humanos. Y esa es una manera de empezar a cambiar poco a poco el chip y salirnos un poquito de nuestros procesos para meternos más en la estrategia de negocio. Así que muchísimas gracias, Carlos, por el tiempo, por el espacio. Ha sido una conversación muy enriquecedora y estoy seguro que todos la van a disfrutar ahí de donde nos vean.